no solo del País Vasco, pero ahora ya no se habla de eso, ya no se habla porque ha pasado el mensaje que terrorismo contra terrorismo, y entonces cómo ha cambiado las perspectivas, también la lucha de la izquierda abertzale, esta nueva situación internacional, porque creo que también hay que contar que la situación, los mensajes que pasan a nivel internacional son diferentes. O sea, no creo que hay un choque de civilizaciones, pero sí que en unos aspectos ha pasado ese mensaje. Sí, evidentemente, antes comentábamos que la situación internacional ha variado fundamentalmente por diferentes factores, pero también la irrupción de lo que, digamos, es la violencia islamista o ligada con Al-Qaeda, etcétera, etcétera, pues ha permitido fundamentalmente a la administración Bush y a los sectores imperialistas pues reordenar en el terreno ideológico y además confundir las diferentes luchas y meterlas en el mismo saco. Eso evidentemente es una dificultad para la izquierda abertzale, eso es algo que es evidente, porque permite, digamos, plantear por parte de los Estados una estrategia de la tinta del calamar. Es decir, mientras exista la tinta, podremos seguir aguantando la situación y podremos fundamentalmente tratar de retrasar la solución en términos políticos. Es evidente que la situación internacional ha variado fundamentalmente ya desde hace unos años con la caída del bloque soviético y que, por lo tanto, la reordenación en el terreno internacional se ha dado en esos parámetros. Pero a mí me parece que también, pero yo digo porque yo creo que también hay factores positivos en la situación internacional. Antes apuntaba y señalaba uno, y es que cuando en el tablero de ajedrez de la Guerra Fría existían dos modelos contrapuestos, el que lideraba, entre comillas, la Unión Soviética y los Estados Unidos, digamos, las luchas de liberación nacional tenían una retaguardia ideológica, todas esas luchas formaban parte de un gran puzzle mundial en el que había una cierta retaguardia ideológica, política, en algunos casos incluso logística, que ha desaparecido. Pero al mismo tiempo, yo creo que hay que señalar, fundamentalmente desde América Latina, una experiencia que a mí me parece importante. Hace 20, 30 años, nadie, creo, de los que pues, hemos sido militantes y nos hemos considerado marxistas, nadie hubiese pensado, por ejemplo, que se pudieran haber dado fenómenos como los que se están dando en América Latina, donde se ganan y se generan espacios liberadores en el terreno social desde prácticas de masas y prácticas electorales. Es decir, nadie, creo que de nosotros, de los que ya tenemos una cierta edad, pensaríamos que Evo Morales fuera capaz en los 70 o en los 80 de nacionalizar los hidrocarburos sin que se produjera un golpe de Estado o sin que directamente lo asesinaran, que era la práctica común de los imperialistas en esa época. Por lo tanto, creo que también en ese tablero de ajedrez ha cambiado la forma de actuar de lo que es el imperialismo. Y, por lo tanto, las experiencias de Venezuela, de Bolivia, incluso de Ecuador, lo que sí vienen demostrando también es que también en el terreno social es posible, desde la construcción de grandes mayorías de trabajadores, de sectores populares, iniciar el camino a lo que sería un modelo social alternativo, ¿no? Y eso a mí me parece también un fenómeno interesante que creo que a lo que es el proyecto estratégico de la izquierda abertzale le tiene que servir también de apoyo y de confianza. Es decir, hoy también es posible, no sin dificultades, construir un modelo social alternativo, digamos, desde la construcción de esas grandes mayorías, ¿no? Y a mí me parece muy interesante, por ejemplo, el fenómeno venezolano o el fenómeno boliviano. Es decir, hace 20, 30 años el esquema de pensamiento de la izquierda marxista era nítido, es decir, no era posible construir un modelo social alternativo mediante las vías parlamentarias y democráticas, ni tan siquiera las vías de movilización de masas o de actividad de masas. Bueno, eso también ha cambiado, en ese caso a nuestro favor. Y creo que de esas dos conjunciones la izquierda abertzale tiene que saber leer exactamente el momento internacional y fundamentalmente tiene que también saber con claridad cuál es la estrategia que también gana en el terreno social. Ha planteado antes dos cuestiones interesantes: cómo construimos una mayoría política y popular en Euskal Herria y cómo ganamos, que sería el debate fundamental.
¿Cuál es la opinión de Arnaldo Otegi de cómo se construye y cómo se gana? Yo creo que debemos de partir de una base, ¿no? Y de un análisis, ¿no? Que creo que es el que a la izquierda abertzale le tiene que dar confianza en sus propias fuerzas. Y hace 30 años se diseñó en el Estado español una operación política, constitucional, estatutaria, que lo que buscaba fundamentalmente era pues, detener el proyecto independentista. Para detener el proyecto independentista se ensayaban vías diferentes. Una era la vía de la asimilación, que dio frutos en una parte de la izquierda abertzale, o era prácticamente la vía de la propia aniquilación. El Estado ha utilizado todos los resortes conocidos para intentar detener el proyecto independentista. Pero yo creo que 30 años después hay una victoria popular importante en este país, y es que hay una mayoría política, sindical y popular que concibe el futuro desde un parámetro absolutamente diferente al que diseñaron. Y, por lo tanto, hoy podremos decir con satisfacción que la lucha durante 30 años de la izquierda independentista ha permitido desgastar ese modelo y tener la puerta abierta a un modelo alternativo, tan siquiera hasta ahí. Entonces, yo creo que en este momento la izquierda abertzale está en condiciones de liderar lo que no sé si yo denominaría como un bloque histórico que en este momento y en este contexto político actual impida, en primer lugar, que las condiciones generadas de mayorías sean otra vez gestionadas por quienes quieren volver atrás, el caso de los socialistas y del PNV. Creo que hay que hacerlo con paciencia, creo que también tenemos que tener una dosis de generosidad en ese sentido. No lo vamos a construir de un día para otro, no la vamos a construir sin contradicciones. Ningún proceso de liberación nacional y social se hace sin contradicciones, pero creo que esa es una de las tareas que se tiene que asignar la izquierda independentista. La izquierda independentista tiene que liderar en este un bloque por el cambio social y por el Estado vasco. Y yo creo que esa es una de las tareas que hay que hacer. Evidentemente, para eso hay que hacer muchas cosas, desde desarrollar una interlocución efectiva, desde tener flexibilidad suficiente, desde tener también firmeza suficiente en los principios y, sobre todo, en el proyecto estratégico. Y, en segundo lugar, creo que ese es un paso imprescindible, no el único, que nos puede permitir ganar. Y yo entiendo por ganar dos cosas. En primer lugar, cómo alcanzamos un escenario democrático, es decir, un escenario democrático en el que los vascos y las vascas, en este caso con respecto al Estado español, tengamos mecanismos democráticos para decidir cuáles son las relaciones entre los 4 territorios y cuáles son las relaciones entre los vascos y el Estado. Y que esos mecanismos democráticos tienen que permitir todos los proyectos, incluido el independentista. Y creo que una vez alcanzada esa etapa, estaremos mucho más cerca de la etapa final, que desde mi punto de vista es cómo desde ese escenario construimos un bloque histórico de izquierdas y nacional. Desde mi punto de vista, lo digo con modestia, porque a veces estas cosas se cogen mal, pero liderado por la izquierda abertzale, porque creo que solo la izquierda abertzale puede liderar en este país el cambio político y social. Y solo la izquierda abertzale puede liderar en este país la alternativa a los actuales modelos de Estado, o digo de autonomía y de gestión, liderar desde la izquierda abertzale un bloque muy amplio, sindical, popular y político, que lleve a este país a construir un Estado en Europa. Y creo que la izquierda abertzale tiene proyecto, programa, honestidad, militancia, compromiso suficiente para hacer eso, y yo estoy convencido que lo vamos a hacer. Pero hay también dos realidades inexorables. Una, las exigencias de quienes pueden componer ese bloque junto a la izquierda abertzale, y dos, la realidad de la ilegalización de la izquierda abertzale, que es un movimiento político hoy en día sin sedes legales, sin financiación legal, sin la posibilidad, por lo menos en la intención del Estado, de presentarse a las elecciones. Entonces, en esas circunstancias, ¿cómo se hace todo eso? Pues se hace teniendo en cuenta todas las dificultades. Yo soy de los que pienso que en la política y en la política revolucionaria, en la militancia revolucionaria, uno cuenta con lo que tiene. Es decir, esas son las condiciones hoy. Y, por lo tanto, a mí me parece a veces estéril el debate de si estaríamos de otra manera, sería más fácil. Sí, evidentemente, pero no estamos de esa otra manera, estamos como estamos. Y